Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Es un gusto para nosotros saludar a todas las personas que se conectan pues a través de estos medios virtuales, Facebook, YouTube, Instagram. Un saludo a todas las personas de Conexión Radio, a todos aquellos que nos ven en este programa titulado Es Tiempo de Avivamiento. Un saludo para las personas, Cris, hola. Hola, ¿cómo están? Qué bueno volver a estar con ustedes, tener este programa periódico donde podemos llevar alguna continuidad en los temas. Qué bonito, sí. Estábamos charlando con mi esposita de esto. Qué importante de pronto llevar un orden en lo que vamos viendo, y creo que iniciamos hace 8 días a hablar un poco sobre el avivamiento de 3 palabras en específico, que fue el arrepentimiento, el quebrantamiento y la santificación. Pero nos dimos cuenta que nada de eso se puede dar si la persona no ha nacido de nuevo, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y obviamente la Biblia dice que si estamos en pecado, estamos muertos. Entonces Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos en nuestros pecados y delitos. Así que pues el objetivo hoy es hablar un poquito sobre el nuevo nacimiento, no de forma muy específica. Vamos a hablar un poquito de la obra de la salvación. ¿Por qué? Para que entendamos qué fue lo que Cristo hizo. ¿Qué nos puedes decir del nuevo nacimiento? Esta mañana hablaba con una discípula y precisamente le aclaraba algo, porque aquellos que vamos a la iglesia nos ponemos a hablar con gente incrédula creyendo que ellos con argumentos nos van a entender. La Biblia definitivamente nos habla que el espiritual es el que entiende la palabra de Dios, que el natural, el hombre natural no puede entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Entonces, ¿cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Nace de nuevo aquel que por la fe cree que solo Jesucristo es el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida que lleva al Padre. Y cuando cree en Jesucristo, lo que hace el Espíritu Santo es que a través de esa fe hace que la persona nazca de nuevo. Es la obra sobrenatural del Espíritu de Dios, que es el que luego dice la palabra de Dios, que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. Bueno, y ese nuevo nacimiento viene por la Biblia, ¿no? La Biblia dice somos renacidos por la palabra de Dios. Por la fe en la palabra. Dios hace es darnos su palabra, y a medida de que nosotros nos exponemos a la Biblia, en la Biblia encontramos a Cristo y aceptamos lo que Él hizo, y entonces el Espíritu Santo implanta esa palabra y nos hace nacer de nuevo, ¿no? Bueno, una experiencia muy bonita. Creo que por eso es tan importante la lectura de la Biblia, por eso es tan importante que usted lea la Biblia y busque en la Biblia a Cristo. Jesús dijo a los fariseos, escudriñen las escrituras. Es algo paradójico, porque es que los fariseos eran gente que leía la Biblia, pero Él dice escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida, pero ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, no era solo que las leyeran para vivir bien, era que la leyeran para encontrar la verdadera vida, que era Cristo Jesús, o que es Cristo Jesús. Bien. Bueno, yo emocionado de pensar en esto, estaba buscando un texto que creo que corresponde, y quiero leerlo. Está en Primera de Juan, capítulo 5, versos 12 y 13. Voy a leerlo para todos. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Creo que bastante claro, ¿no? ¿Se tiene la vida o no se tiene? ¿No? Pero hay algo más ahí. Él dice para que sepáis, y me parece como importante porque el apóstol Juan hace eso, porque él dice, le escribe a una iglesia madura para que sepáis. ¿Cuál sería el problema de ellos? Que no tenían seguridad de salvación. Oiga. Ellos estaban pensando seguramente que en algún momento la pudieran perder. Bueno, tremendo.
Entonces, no estaban seguros de ser salvos. Entonces, creo que podríamos hacernos la pregunta, y vamos a hacerla. ¿Está usted seguro de ser salvo? Porque no es solo que voy a una iglesia, porque el avivamiento, la vida de Dios, el cristianismo no es una religión, es seguir a Cristo, pero es seguir a Cristo estando vivos, porque Él nos da vida para que lo sigamos. Entonces, si una persona no está segura de esa salvación, pues va a tener problemas. Pero si no la entiende, muchos más. También va a tener problemas, porque es como el que va a querer manejar una máquina que no sabe cómo funciona, ¿no? Lo que le pasa a mucha gente, por ejemplo, que van a otros países, ¿no? Que allá en la carretera quedan en el lado contrario al que uno está acostumbrado. Los semáforos, a veces el verde es el rojo y el rojo es el verde, y usted no sabe cómo funciona, pues usted va a crear un caos. Y creo que muchos creyentes están creando ese caos, pues no solo porque algunos no son salvos o no han entendido la salvación, sino porque no han asegurado su salvación, no están seguros de eso. Me emociona mi vida porque, bueno, tengo en mis manos el libro escrito por mi esposa, Bajo el peso de la cruz. Y bueno, se ha vuelto uno de mis libros favoritos. Y aquí encuentro algo y pues quiero enfocar en eso. Hoy voy a ser de entrevistado. Vamos a ver cómo nos va a entrevistadores. Vamos a ver cómo me va a entrevistar. Vamos a ver cómo me va a entrevistar. Bien, excelente. Estamos arrancando, así que estamos en frío, no tenemos mucha práctica con esto, pero sí tenemos mucho ánimo y queremos que las personas de verdad se emocionen entendiendo lo que Dios ha concedido. Dice, para que sepáis lo que Dios os ha concedido. Creo que qué bonito saber lo que Dios ha hecho por nosotros. Tú tienes en este libro un cuadro muy, muy especial que habla del panorama de la salvación. Y este cuadro está dividido en 3 partes. La primera es la barrera o el problema, ¿cierto? Yo lo llamaría la problemática, lo que el hombre perdió, lo que le pasó o lo que le afectó cuando pecó, ¿cierto? Es así, si estoy interpretando bien, ¿cierto? Sí. Listo. La segunda es la provisión universal, o sea, lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que Dios proveyó en Cristo, la salvación. Ok, lo que Dios proveyó en Cristo, la salvación. Perfecto. O sea, problemática, solución, y pues como todo buen bosquejo en todos los sentidos, ¿no? Como buen predicador, los resultados. Los beneficios de la cruz. Los beneficios de la cruz. Entonces, quiero que usted se sitúe en eso. Vamos a hablar de la problemática, la solución y los resultados. Y bueno, esperamos que usted pueda disfrutar de esto. Miremos entonces en la barrera universal. Tú hablas acá de la santidad de Dios. Cuéntanos de eso. Dios es santo y quiere decir que Dios en su naturaleza no puede habitar con el pecado. Él ama al pecador, pero si él se acerca al pecador, chicharrón de pecador, porque en su santidad todo lo va a consumir. Entonces, esa es la santidad de Dios. Dios exige santidad, por eso el ser santo es como Él es santo, porque Él solamente puede tener una relación con alguien que es santo, no con alguien que es pecador. Entonces, esa es la santidad. Hablando de alguien santo, entonces pues, tendríamos que tiene la misma naturaleza de Dios. Oiga, esto es importante porque mire que la barrera es la santidad misma de Dios. Es decir, todo parte desde Dios, ¿no? Creo que eso es importante. A mí me gusta un ejemplo que pongo a veces cuando estoy dando clase aquí en este punto. Es que Dios, la Biblia dice que es fuego, pero nosotros somos como hojas secas. ¿Qué pasa si usted toma la hoja seca y la acerca al fuego? Pues se va a quemar, se va a achicharrar. ¿Por qué? No es porque el fuego odie a las hojas, ¿no? Entonces mucha gente tiene esa concepción de que como que Dios me odia o es que Dios no me quiere porque yo... No, el problema no es eso. El problema es que la naturaleza de Dios no es compatible con el pecado en absoluto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer Dios para salvar a esa persona? Tendría que darle una nueva naturaleza, que sea fuego, que Él mismo tenga fuego, ¿no? En este caso, pensamos por eso que la persona que nace de nuevo, por eso Dios pone el Espíritu Santo en él, para que ese Espíritu Santo en él tenga compatibilidad, ¿no?
la santidad misma de Dios. Bien, entonces el problema, la barrera. Listo. Oiga, siguiente problema. El pecado del hombre y su esclavitud. El hombre cuando pecó no le creyó a Dios. Entonces, el pecado es la incredulidad. El fruto de la incredulidad son todos los pecados. Por lo tanto, el pecado fue el que separó al hombre de Dios. Y la raíz de todo pecado fue no creerle a Dios. Cuando él no le cree a Dios, quedó entonces enlazado con el reino de las tinieblas y quedó esclavo del príncipe de las tinieblas. Entonces, él dejó de ser libre en Dios para pasar a ser esclavo del pecado, esclavo de Satanás. Y quedó en el mercado de esclavos. Y como lo vemos en la vida normal, cuando hubo la esclavitud, pues un esclavo se compraba, ¿no? Sí. Y entonces el que lo compraba quedaba libre. Y en la época de Pablo había ciertos esclavos que llegando a término podían dejar a ser libres y dejar a su amo. Sí. Pero ellos muchas veces decían, no, yo quiero seguir con usted, pero pasaba a otro rango, ¿no? Ya. Y era ser esclavo por amor. Entonces vemos que hay dos reinos, el de las tinieblas y el de la luz. Sí. Entonces el hombre peca y o pertenece a Dios, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que gobierna la luz y gobierna todo lo que hay, o es esclavo de Satanás, con sus normas en el reino de las tinieblas. Entonces el hombre, después de que pecó, salió de la libertad de Dios y quedó esclavo de Satanás. Tremendo. Creo que el apóstol Pablo dice, vendidos al pecado, ¿no? O sea, el asunto fue que el hombre pecó y hizo el peor de los negocios de su vida, ¿no? Porque se esclavizó a sí mismo, se vendió a Satanás, y obviamente Satanás pues no lo va a soltar tan fácil, por eso oprime, por eso mantiene esclavizados en todo tipo de cosas que lo entretengan para no buscar a Dios. Por eso el ser humano no busca a Dios, ¿no? Quedó separado de Dios y por lo tanto todas las personas que usted ve que no tienen al Espíritu Santo y no han nacido de nuevo, están impedidas para entender el reino de la luz, porque están esclavas de Satanás. Esclavas. Así que y del pecado. En ese caso el Salvador tendría que venir a rescatar, ¿no? Era importante eso. Entonces tenemos la primera barrera, la santidad de Dios; la segunda, el pecado del hombre; la tercera, su muerte espiritual y su naturaleza pecaminosa. Como resultado de estar esclavo de Satanás, pues va a haber un fruto, que era lo que explicaba ahorita. Ya esclavo de Satanás, tiene su naturaleza caída, sí, separada de Dios y por lo tanto tendiente a pecar. Entonces, ese es el fruto de haber sido esclavo. El hombre de ser esclavo. No solo la embarró, sino que la sigue embarrando, ¿no? De hecho, creo que el término correcto en la Biblia es iniquidad, que significa maldad en aumento. Lo que indica entonces que la persona va a cubrir una mentira pequeña con una mentira más grande, con una mentira más grande, y se va a volver un mentiroso completo, ¿no? Entonces, si entendemos eso, también vamos a entender lo que Dios hace cuando nos salva. Entonces, listo, oiga, el ser humano, pues la santidad de Dios no permite que el pecado y el pecado de alguna manera se acerque. El hombre se esclavizó, ¿cierto? Pero también el hombre va a continuar y a degenerarse. Quedó corrupto. Tremendo. Se corrompió. Se va a estar alejando de Dios en vez de estar acercándose a Dios. Y es una tendencia muy marcada, ¿no? Listo. Como no tenemos mucho tiempo, vamos a seguir con lo que sería la provisión universal, que aquí es donde nos emocionamos. Que es lo que Cristo hizo, ¿cierto? Que es lo que Dios hizo en Cristo para nosotros. Entonces, ¿cómo se llama ese elemento central? La cruz. Por eso este libro se llama así, Bajo el peso de la cruz, porque la cruz es el punto de encuentro. A mí me gusta decir, la cruz es el punto de encuentro. ¿Qué encontramos allí? Entonces, frente a la santidad de Dios, que es una barrera, ¿qué dio Dios? ¿Qué entregó Dios? La propiciación. La propiciación.
¿Por qué la propiciación? Miremos la propiciación como un concepto en un principio. El hombre se separa, Adán y Eva pecan y Dios les busca y lo primero que Dios sabe que ya no puede pasar es que sigan juntos, porque ya su santidad pues los va a angustiar. Entonces el Señor los viste con unas túnicas y Él les enseña a hacer un sacrificio. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, muere ese corderito o ese animalito, por cada uno les pone sus túnicas y les cubre su pecado. Y entonces, como ya hizo justicia en el animalito, ya se pagó la muerte por ese pecado, en nombre de ellos ya quedan propiciación, cubierto su pecado. Eso es lo que dice propiciación, y aptos para llegar a Dios porque ya se hizo justicia en el animalito y entonces quedaron ellos justificados. A mí me emociona tu libro porque tú hablas de las diferentes palabras que tienen que ver con la salvación, que mucha gente incluso desconoce y que debiéramos como creyentes conocerlas. Justificación, redención, adopción, propiciación, santificación. Y me gusta porque en lo que tú acabas de decir de propiciación aparecerían dos palabras. Una es sustitución. Sustitución es que alguien murió en mi lugar. Entonces, el sacrificio no es porque Dios necesite sacrificios. O sea, Dios no está pidiendo sangre derramada para Él, de ninguna manera. Él está diciendo, alguien tiene que morir en tu lugar. Tu sangre tiene que ser derramada. Pero como no quiero que mueras, entonces te voy a ofrecer un animalito que te reemplace. Pero ese animalito es una figura de lo que Cristo haría en la cruz. Es nuestro reemplazo, es Cristo. Entonces, Dios no es como los dioses paganos que demanda sangre. Él no demanda sangre de ninguna manera, porque es que hay una confusión en eso, aún entre el pueblo cristiano. Nosotros éramos los que necesitábamos que alguien tomara nuestro lugar, o de otra manera estaríamos muertos todos, ¿no? Entonces, eso es misericordia y eso es gracia. Y entonces Dios con la piel de ese animal propicia. Entonces tú dices propiciación es cubrir, tapar. Con la sangre de ese animalito se pagó la justicia y con el derramamiento de sangre pudo cubrir el pecado. Interesante. Porque eso nos dice entonces que la propiciación nos libra de la ira de Dios. Es importante porque creo que en el tabernáculo vemos el mismo ejercicio, ¿no? En el tabernáculo lo que yo explico en el libro precisamente es que la dinámica inicial en el Edén, antes de que pues ellos salieran del huerto, fue esta. Dios les enseña a hacer propiciación por sus pecados, pero luego pasando las generaciones vuelve a aparecer propiciación en el tabernáculo. Entonces el sacerdote entraba una vez al año donde se encontraba el arca, y ahí explico pues las partes del tabernáculo. Y llegando allí, solo él podía entrar una vez al año, y lo que hacía allí era un sacrificio, igual que lo había hecho Dios para enseñarles a Adán y Eva, y con ese sacrificio cubría la tapa del que se llamaba propiciatorio, pero en el arca estaba todo el pecado resumido, porque estaban rotas las tablas de la ley, porque el hombre no puede cumplir los 10 mandamientos, estaba maná, que era la comida que Dios daba, pero ellos habían rechazado, y estaba el báculo de Aarón que había florecido y había dado hasta almendras, porque el hombre no respeta la autoridad de Dios, porque Dios es la máxima autoridad, pero el hombre no la reconoce. Entonces, ahí está resumido el pecado del hombre. Y el sacerdote derrama la sangre en el propiciatorio que tenía 2 ángeles. ¿Sí? Santidad y justicia. Dios reclama del hombre la santidad y la justicia. Cuando ellos miraban, veían el pecado del hombre, pero cuando la sangre lo cubría, entonces había habido derramamiento de sangre, había habido el sustituto por todo el pueblo, y entonces el Señor tenía satisfecha su santidad y su justicia porque se había cumplido que la paga del pecado era muerte. Y ese corderito ya no moría por uno, ya venía a venir a morir y representar al pueblo de Israel. Entonces vemos cómo Dios la propiciación la va dando
en manera gradual para ganar hasta la humanidad, ¿no? Tremendo. Que van en el pueblo Por de eso Israel. Cristo es nuestra propiciación, ¿no? Y por eso también la Biblia dice que Cristo nos libra de la ira de Dios. Ujú. Importantísimo, porque eso indicaría entonces que esa tapa está conteniendo la ira de Dios. Por eso creo que por ahí algún chistosito abrió la tapa, ¿no? Y se murieron como 35,000 en un momentico. Bien, oiga, tremendo. Esto, mire, esto que estamos enseñando en un instituto bíblico son 6 meses a un año de estudio. Lo estamos resumiendo en un ratico aquí de arriesgados, metiéndonos hasta en doctrina que no, bueno, que no es como lo común a través de estos medios, pero que es algo necesario porque estamos hablando de la mente, estamos hablando de cómo la vida de Dios viene a nosotros. Estábamos muertos, pero mire todo lo que Dios hizo por nosotros. Oiga, el hombre estaba esclavo y entonces Dios proveyó redención. Háblanos brevemente de redención. Así, redención significa que como habíamos quedado esclavos todos de Satanás, el hombre sin Cristo está esclavo de Satanás, pues Cristo pagó para comprarnos, para redimirnos y liberarnos de ese mundo de esclavitud. Entonces nos rescató. ¿Y cuál fue el precio que pagó? Porque pues había precio para los esclavos. Sí, claro. Él pagó con su sangre. Ese fue el precio, y lo dice Pedro, que él pagó con su sangre. Sí. Entonces, somos comprados a precio de sangre. Él nos rescató de la esclavitud. Ya no nos puede tocar el enemigo. Ya no puede decir son míos, porque ahora Cristo nos compró con su sangre, nos redimió. Okay, yo pondría un ejemplo, y es que aquí está el esclavo, digamos que esta manzana, si la alcanzan a ver, ese es el esclavo. Jesús viene, reemplaza al esclavo y deja libre al otro. Y él muere en lugar nuestro, pero como él no pudo ser esclavizado, la muerte no lo mantuvo, no lo pudo sostener, porque no había pecado, porque no había fallado, así que nos dio vida y nos dio vida juntamente con él. Qué bonito pensar en estas palabras, mire, qué valioso. Hablemos un poquito de que cuando el hombre tiene muerte espiritual. Entonces, ahora sí hablemos de la sustitución, de la muerte vicaria, ¿no? El verdadero vicario es Cristo. Es que Él murió en mi lugar. Es Gálatas 2:20 y 2 Corintios 5:17. Todas las cosas fueron hechas nuevas. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es real que yo morí en esa cruz. Es real. Simón murió en esa cruz cuando creyó en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo. Cristina murió en ese lugar. Y usted que nos está viendo, si cree en Jesucristo, usted ya murió allá con Cristo. Ese es el nuevo nacimiento. Entonces ya no vivo yo. Ya Cristo vive en mí por el Espíritu Santo de Dios. Yo puedo hacer como Jesús es, porque Él me sustituyó lo que acabaste de hacer. Yo ya morí. Sí, Solo que me dejo libre y tengo vida para testificar de lo que Él hizo por mí. Oiga, hay frases que se escuchan dentro del cristianismo, ¿no? Que a veces uno queda pensando, no, espere, porque esto está mal planteado, ¿no? A veces la gente dice, no, es que el cristianismo es un cambio de vida. No, es un nuevo nacimiento. Es que alguien murió y nació de nuevo, punto. Pero hay otra parte que ya hablando, por ejemplo, de esa parte de sustitución. Es que Cristo no murió por mí, murió en mi lugar. Sí, mi mamá dio su vida por mí, pero no murió en mi lugar. Solo Cristo murió en mi lugar. Es decir, tomó el lugar que me correspondía a mí, soportó la ira de Dios, soportó el castigo de Dios. Por eso dice el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y entonces al resucitar, dice, nos dio vida juntamente con él. Por eso la Biblia nos dice que cuando nosotros estamos, por ejemplo, teniendo el acto del bautismo, dice que morimos con él, fuimos sepultados con él, y tercero, resucitamos con él. Hay 3 elementos, ¿no? Morir, ser sepultados y resucitar a una vida nueva. Importantísimo. Ahora vamos a hablar de esa parte. Hablemos de esa parte, porque aquí, bueno, esta parte no la entiendo mucho, siempre he bregado un poquito con lo que son números, cuadros. Tú hablas acá de reconciliación. El fruto en la obra de Jesús, el resultado completo es que ya el hombre no queda separado de Dios. Dios
reconcilió al hombre consigo mismo. Ya. Cuando el hombre pecó, y hay un cuadro ahí, es que Dios viene y busca a Adán, ¿no? Ujú. Pero Adán definitivamente le dio la espalda a Dios. Dios. Sí. Reconciliación es no que el hombre se voltea, es como que Dios viene y se pone al frente Al de él. frente de él. Siendo Wow. el ofendido, es el que viene a hacer amistad con el hombre a través de Jesús. Entonces ya somos reconciliados con él. La obra perfecta de la cruz es para la reconciliación, porque habían quedado enemistados. Oiga, por eso Dios tomó forma de siervo. O sea, digamos que es como que no ven, te persigo, sino venga, me voy a poner de frente y estoy dispuesto a que arreglemos esto. ¿No? ¡Wow! Es Qué que tremendo el amor de Dios por nosotros. es tan importante entender que el hombre no busca a Dios. Dios ha buscado al hombre desde la eternidad. La gracia que la explico aquí también tiene que ver que Dios nos amó aún antes de la fundación del mundo, sabiendo que íbamos a pecar. Y dijo, Sí. no, yo lo voy a hacer. Voy a crear al hombre. Tremendo. Voy a vivir con el hombre. Por eso él creó la forma de reconciliación, para no Ujú. perder al hombre, porque su propósito es importante que nunca se nos olvide, y es que Dios quiere tener una relación con el hombre. Él quiere estar en amistad con nosotros, y eso es maravilloso. Qué tremendo. Pensar en que le hemos ofendido y Dios así nos ama y nos busca. Oiga, ustedes van a aprender algo con nosotros, y es que a mi esposa y a mí nos fascina tener este tipo de conversaciones a este nivel. Así que de alguna manera la propuesta de este programa pues es que podamos tener este tipo de conversaciones, porque bueno, tanto tú tienes tu experiencia, obviamente has tomado institutos bíblicos varios, ¿cierto? Igual en mi caso, y lo que leemos, lo que estudiamos, y vamos aprendiendo y vamos aprendiendo a ponerlo como en un orden para que la gente lo pueda entender. Bien, ya para poder terminar, porque se nos acaba el tiempo, y pues sé que vamos a poder tener más tiempo para ampliar un poquito esto. La santidad de Dios, entonces, se soluciona con la propiciación. Dios cubre, Ajá. nos cubre. Por eso Dios nos ve en Cristo. O sea, nuestro vestido es Cristo. Entonces, cuando Dios mira al creyente que se ha refugiado en Cristo, ¿cierto? Está revestido Entonces, de Cristo. Dios mira a Jesús. O sea, Él mira a Jesús por encima. Entonces, por eso dice que estamos revestidos de Cristo, y ese vestido se renueva de día en día, o sea que todos los días nuevos. Oiga, bonito, qué bonito eso. Eso genera entonces como resultado la propiciación, porque recuerden que hablamos de tres cosas: problema, solución y los resultados. La justificación. No vamos a ampliar, yo creo que eso. No, porque Dios nos hizo justos cuando Él pagó por el pecado, pues hizo justicia. Hizo justicia. Por eso habla de juicio, pecado, justicia y juicio. Es lo que el Espíritu Santo nos convence. Nos convence que somos pecadores, nos convence que hubo un juicio en la cruz del Calvario, y cuando aceptamos ese juicio, entonces nos convence de justicia, que somos justificados. Importantísimo eso. Bien, con respecto a la barrera que era la esclavitud, el Señor provee redención, y entonces nos da perdón y libertad. Nos sacó de la esclavitud y nos puso en el reino de la luz y nos dejó libres. Y yo creo que podemos pensar en ese perdón y libertad aquí brevemente, que cuando ustedes ven los sacrificios en el Antiguo Testamento, y mucha gente se estanca un poquito ahí, porque no se dan cuenta que el Señor no solo ofrecía sacrificios, hablando en la antigüedad, ¿cierto? El sacrificio era por el pecado, pero al mismo tiempo Dios decía que ese sacrificio servía por la culpa. Entonces, mucha gente entiende que el Señor lo perdona, pero sigue cargando con la culpa, y lo que lo estanca y lo hace volver a caer es la culpa. Entonces, yo estoy seguro que lo que pasa con muchos creyentes es que ellos vuelven a pecar es porque están cargando con la culpa. Por eso primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel, no solo para perdonarnos, sino para limpiarnos. O sea, Él nos va a ayudar con el problema para que cada vez fallemos menos. Entonces, eso sería lo contrario a iniquidad. Iniquidad, maldad en aumento. En cambio, la santidad nos hace pecar menos. El creyente va a ir en aumento, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Porque es que mucha gente cree que el cristianismo es que ya no peca más, ya no la embarra más.
Y no, es que somos capacitados para dejar de pecar. La parte última del libro tiene que ver de qué manera nosotros vivimos en santificación permanentemente. Importante. Y también esa santificación que fue hecha en la cruz, ya nos apartó para Él, ya nos hizo hijos suyos. Entonces la santificación hay que verla en varios aspectos. Oiga, y allí está hoy un mega resumen de todo esto. El hombre pues estaba atado a sus pecados, Cristo murió en su lugar, sustitución, ¿cierto? Y eso le trajo una regeneración. Quiere decir que la persona ahora es una nueva criatura, que se renueva todos los días. O sea, el creyente todos los días está renovado, ¿no? Y que está apto para vivir para Dios. Es ser regenerado, regeneración es nueva criatura por el nuevo nacimiento, apto para vivir la santidad, para perfeccionarse y para hacer las obras mayores que Cristo dijo que haríamos. Perfecto. Y entonces aquí tú tienes ya otras dos palabras que ya miramos, que es reconciliación, y la siguiente es identificación. Entonces, la identificación es lo que hablaste del bautismo, ¿sí? Nos metió en Cristo. Ya. Cristo vino a identificarse con el hombre para ser como nosotros y vencer al diablo en la carne, vencer a la muerte, vencer al pecado, pagando por el pecado, y se identificó con el hombre. Pero cuando nosotros vamos al bautismo, cuando por la fe entendemos que solo en Jesús hay salvación, nos identificamos con quién es Jesucristo. Entonces venimos al agua a morir con Cristo para resucitar y vivir con Él. Eso es identificación. Yo diría que lo que es verdad en Cristo es verdad en mí. Por eso si Él está sentado allá con el Padre, yo estoy sentado en lugares celestiales con Él. Por eso si me dan a mí un vaso de agua, se lo están dando a Jesús. Oiga, hoy nos fuimos como teológicos en un sentido. A esto se le llama cristología, también se enseña de esa manera, o soteriología, que es el estudio de la salvación. Bueno, los programas pues van a ser un poco más amplios en muchas cosas. Vamos a ampliar estos temas pensando en el avivamiento. Pregunta, ¿usted ya entendió un poco más su salvación? Creo que es importante. Vamos a seguir ampliando esto en un siguiente programa, porque nos emociona pensar que las personas empiecen a decir, oh, wow, eso hizo Dios por mí, porque es que realmente crecemos a medida que nuestro Dios crece, y no es porque Él no sea grande, es porque lo vemos a veces muy pequeño, es porque no estamos viendo esa salvación tan grande, no estamos disfrutando de esa salvación tan grande. Pero si empezamos a ver esa salvación tan grande, esa obra tan grande, ese amor tan grande, ese poder tan grande, ese poder del evangelio tan grande, pues nuestras vidas van a cambiar plenamente. Despidámonos de nuestros televidentes. Un placer grande estar con ustedes y saber que nos vamos a volver a ver. Bendiciones. A todos los que se conectan entonces por Conexión Radio 20, un saludo, un abrazo, y pidiéndole a Dios que bendiga sus vidas, que a través de este material también ustedes puedan crecer en su vida espiritual, en su fe, y compartir también estos videos con otros. Invite a otros a ver este programa y a participar, a poner en el chat también, para nosotros es importante saber sus comentarios, lo que vienen aprendiendo, lo que vienen creciendo, lo que tienen para aportarnos, porque también estamos dispuestos a aprender. Un abrazo y muchas bendiciones en Cristo Jesús a todos. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.